Sean todos cordialmente bienvenidos nuevamente a esta serie de repasos. Esta es nuestra cuarta entrega de las sesiones de repaso del curso Capacitando al Instructor de la Alianza en Español. Hoy vamos a presentar los aspectos más relevantes en el módulo 4, fauna silvestre, animales domésticos y el uso del suelo. Como ustedes recordarán de las sesiones anteriores que mi colega David Blasini ha estado encargado, esta serie de repaso es un esfuerzo para apoyar a todos los instructores líderes e instructores de la Alianza en sus esfuerzos para capacitar a más productores y apoyarles a cumplir con las regulaciones de la norma de inocuidad de los alimentos. La directora de la Alianza, la doctora Betsy Dean, y nuestra coordinadora Gretchen Wald, y el equipo de la Alianza queremos consolidar y fortalecer la red de instructores que hablamos español, tanto acá en los Estados Unidos como también a nivel internacional. Y es por eso que estamos siguiendo este patrón que se ha aplicado también con los instructores de habla en inglés. La sesión de este día es la del 28 de julio y como siempre quisiera yo presentarles la agenda que tenemos para este día. Podrán ver acá que es una agenda compuesta de 4 puntos, es el mismo formato que Davis ha venido utilizando. Y primero realizaremos una pequeña introducción o presentación del equipo, de la alianza y la logística que seguiremos en esta serie de repasos. Seguidamente tenemos también una sesión grabada específicamente sobre el módulo 4, destacando aquellos puntos relevantes. Después tendremos un tiempo para recibir preguntas y poder responder todas aquellas inquietudes que ustedes tengan a lo largo de este video o de esta sesión grabada. Finalizaremos con algunos anuncios relacionados con la siguiente sesión de repaso que corresponderá al módulo 5, parte 1. Este tiempo de la agenda podría ampliarse al final en unos 30 minutos adicionales porque de la sesión anterior del módulo 3 aprendimos que si ampliamos un poco más el tiempo para preguntas y respuestas, entonces podemos evacuar la mayoría de inquietudes que los participantes tienen. Verán que esta parte acá, que está sombreada en color rojo, esta parte es al final de la sesión de repaso grabada. Luego, como siempre y como Davis ha hecho, quisiera tomar un tiempo para introducir o presentar al equipo de la Alianza brevemente. Ahora nos acompaña nuestra directora, la doctora Betsy Dean, nuestra coordinadora Gretchen Wald. También está con nosotros Tommy Sounder. Él es asociado de extensión en el sureste. Donna Clemens, asociada de extensión en el suroeste. Y también, por supuesto, está acompañándonos David Blasini, quien es el asociado de extensión en el oeste. Y también contamos con la presencia de Laura Pineda Bermúdez, quien es instructora líder de la Alianza y además extensionista de la Universidad de Cornell y, por supuesto, una colaboradora con la Alianza. Su servidor, Ricardo Arellana, que es parte del equipo de los asociados de extensión en español de la Alianza y que estoy a cargo de esta sesión del módulo 4. Solamente quisiera hacer una pequeña observación. Como podrán ver, este es un equipo con pocos integrantes, somos pocos en el país, en los Estados Unidos, pero es muy dedicado a su trabajo, en el apoyo a los productores y a los instructores. Como somos un equipo pequeño y a la vez multidisciplinario con diferentes experiencias, nuestro éxito radica en la mutua colaboración. Por ejemplo, ustedes quizás nos hagan algunas preguntas y puede ser que el equipo de habla en español no tiene la respuesta o no tiene la suficiente experiencia para contestar. Entonces nuestros colegas de habla en inglés nos apoyan en preparar toda esta información disponible para dar una respuesta acorde a la audiencia. Y es por eso que contamos con la presencia del equipo esta tarde también. Al final de la sesión grabada, como dije, tendremos espacio para las preguntas. No obstante, ustedes pueden usar la ventana de preguntas y respuestas y realizar sus preguntas a medida el video va avanzando. Trataremos de responder sus preguntas por escrito durante la sesión en el chat y al final, como dije, tendremos una parte especial para poder responder todas aquellas inquietudes. En el caso que no podamos cubrir todas las preguntas de ustedes, como siempre, estaremos entonces preparando un informe por escrito para ser enviado el próximo miércoles
justamente antes de empezar con la sesión de repaso del módulo 5.1. Con esto yo voy a parar de compartir mi pantalla y voy a preguntarle a mi colega David si tiene algo más que agregar o algo que aclarar respecto a lo que yo he mencionado. No, yo creo que es muy completo lo que acabas de mencionar, de la introducción que hiciste. El módulo de hoy es el módulo 4 y ya la semana que viene vamos a empezar con el módulo, uno de los módulos más complejos que tenemos, que es el 5.1. Estamos muy contentos de que vemos que siempre hemos tenido la misma participación, alrededor de 50 personas, y nos agradeceríamos significativamente si ustedes pudieran decirle a más personas de habla hispana que están en este mundo de la inocuidad de los alimentos para que atiendan a estas sesiones de repaso, que dicho sea de paso, están en nuestro canal de YouTube. Creo que con eso es todo, Ricardo, y creo que estamos listos para presentar la presentación grabada. Nuevamente, sean todos bienvenidos a la serie de repaso del curso Capacitando al Instructor de la Alianza PSA. Este día nosotros vamos a conversar sobre el módulo 4. Mi nombre es Ricardo Orellana, yo soy uno de los asociados de extensión en español de la Alianza PSA y me es muy grato compartir con todos ustedes algunos consejos para presentar el módulo 4 del curso Capacitación para Productores de la Alianza. Yo he tenido algunas experiencias en producción y sé que el contenido de este módulo tiene sus desafíos, pues la mayoría de productores en una u otra medida producen en ambientes expuestos a la fauna silvestre o tienen producción animal y producción de cultivos o simplemente poseen mascotas. Entonces me gusta impartir este módulo. Tiene partes muy interesantes. También es el módulo que se presenta justo antes del almuerzo, cuando realizamos las capacitaciones en forma presencial. Algunas veces corresponde presentarlo un poco rápido porque se acerca la hora de la comida y los participantes pueden estar ansiosos por almorzar. Solo algunos puntos de interés. En primer lugar, todos los participantes estarán con el audio desactivado. No obstante, habrá tiempo para preguntas y discusión al final de esta reunión. Si no tenemos tiempo suficiente para compartir o cubrir todos los comentarios o preguntas, nos pueden dejar sus comentarios adicionales en el chat y se compartirán sus comentarios, las respuestas requeridas y esta presentación en nuestro sitio web después de esta reunión. Como recordatorio, el propósito de esta serie es revisar los conceptos críticos de cada módulo y compartir actualizaciones recientes de la FBA. También nuevos recursos de la Alianza y otros consejos para presentar el curso de capacitación para productores de la Alianza y capacitar en forma remota o a distancia. El público objetivo son los instructores y los instructores líderes de la Alianza. Sin embargo, otros participantes también pueden beneficiarse con su asistencia o participación y son bienvenidos, solamente que puede resultar un poco confuso para las personas que no están familiarizadas con el currículum de capacitación para productores de la Alianza. Y ahora permítanme comentarles un par de descargos de responsabilidad. Vamos a revisar el módulo rápidamente, solamente voy a tocar algunos puntos de mayor relevancia en los que me enfoco cuando presento este módulo, algunas formas en las que trato de mantener el involucramiento de mi audiencia, porque como ustedes saben, este es un tema realmente importante, involucrar a la audiencia y saber sus necesidades. Sin embargo, difiere según las condiciones específicas de cada huerta, el tipo de cultivo, los tipos de animales en la huerta y el ambiente que le rodea. Entonces voy a revisarlo muy rápidamente y simplemente vamos a cubrir algunos puntos de mayor interés. Por tanto, ver estas grabaciones no cuenta como una asistencia a un curso de Capacitando al Instructor o a un curso de capacitación para productores de la Alianza, porque no vamos a cubrir todo, ni nadie que esté viendo estas grabaciones obtendrá una constancia o certificado de finalización de la Alianza AFDO. De nuevo, esta serie es un repaso para nuestros instructores. Además, las diapositivas del curso de capacitación para productores de la Alianza están protegidas por derechos de autor. No pueden publicarse electrónicamente sin el permiso expreso de la Universidad de Cornell, ni venderse total o parcialmente por un tercero o una empresa con fines de lucro. Y en este módulo analizamos los peligros asociados con los animales en el área de cultivo. De esta forma, voy a ir directamente al módulo 4, fauna silvestre, animales domésticos y uso del suelo. Ahora vamos a revisar los objetivos de aprendizaje. Como ustedes saben,
Cada módulo comienza con los objetivos de aprendizaje y no es necesario leerlos palabra por palabra. Entonces, el mensaje acá es: use los objetivos para destacar los temas que se cubrirán en el tiempo asignado a este módulo. Nuevamente, con énfasis en los pasos comentados en la diapositiva 26 del módulo 1, destacados acá en rojo, como ustedes pueden ver acá, para lograr la inocuidad de los productos agrícolas frescos. Este es el patrón que se sigue en cada módulo. Primero, analizamos una evaluación de riesgos con los productores en la huerta. Luego, en base a esos riesgos, se determina la implementación y monitoreo de prácticas. En base a esto, se determinan las acciones correctivas cuando algo no está funcionando en la huerta y luego el mantenimiento de los registros. Primero, entonces, los productores deben evaluar los riesgos de inocuidad asociados a los productos cubiertos por la norma. Y eso es muy importante. Estos objetivos de aprendizaje no necesita leerlos palabra por palabra, pero sí identifique los puntos críticos que desea destacar con los productores para que sepan de qué vamos a conversar en este módulo. Para facilitar la discusión con los productores, la Alianza ha dividido la estructura general del módulo 4 en 3 grandes bloques: vida silvestre y cogestión, desde la diapositiva 6 a la 14, ganadería, animales de trabajo y mascotas, desde la diapositiva 15 a la 19, y requisitos regulatorios, desde la diapositiva 20 a la 24. Esta estructura es importante compartirla con los productores porque en estas temáticas es que nos vamos a concentrar. Como aprendimos en el módulo 3, donde discutimos los mejoradores biológicos del suelo de origen animal, las heces de animales pueden contener patógenos humanos. La diapositiva 4 describe por qué los animales son motivo de preocupación para la inocuidad de los productos agrícolas frescos. Los animales pueden transportar patógenos humanos, pueden esparcirlos en la huerta, son muy difíciles de controlar y hay animales que se desplazan rápidamente y tienen facilidad para esconderse en la huerta. También esta diapositiva introduce los requisitos de la subparte I de la norma. Estas son las secciones 112.81, 112.83 y la 112.84 de la norma. Esa es otra razón por la que me gusta presentar el módulo 4. Solamente contiene unos pocos requisitos regulatorios. Es fácil enfatizar estas regulaciones de la norma y asegurarse de que los productores comprenden estos puntos principales. Estos requisitos se introducen en las notas de esta diapositiva y luego los cubriremos en detalle a medida que avanzamos en el módulo. De nuevo, la diapositiva 4 es una especie de introducción. Me gustaría llamar su atención sobre las 2 últimas viñetas en las notas de la diapositiva, que dicen: los requisitos descritos en la 112.81, la 112.83 y la 112.84 se aplican cuando una actividad cubierta por la norma tiene lugar en una área exterior o en una construcción parcialmente cerrada y según las circunstancias exista una probabilidad razonable de que los animales vayan a contaminar los productos agrícolas frescos cubiertos por la norma. Estos requisitos no se aplican cuando las actividades cubiertas tienen lugar en una construcción cerrada y tampoco se aplican en operaciones de acuacultura. De nuevo, dependiendo de quién esté en la audiencia, por ejemplo, si hay participantes que cultivan en estructuras cerradas o tienen operaciones de acuacultura, es posible que usted desee dedicar más tiempo al comienzo de este módulo para profundizar en estos puntos y los productores comprendan detalles importantes. El último punto de las notas destaca algunos requisitos de la subparte L relacionados con los animales domésticos y las mascotas, y esto se tratará en el módulo 6. Muy bien, la diapositiva 5 es opcional y puede ser usada con los productores durante el ejercicio de análisis de riesgos de contaminación asociados con los animales en la huerta y tierras adyacentes. Pueden ver acá un entorno complejo para este campo. De hecho, la Alianza ha convertido esta pregunta en una pregunta para generar debate o click a question, y ustedes pueden descargar esas preguntas desde nuestro sitio web. Entonces, puede comenzar preguntando a los productores sobre los riesgos que ven en esta diapositiva. En un curso presencial les puede pedir a los productores que levanten la mano o simplemente que expresen sus respuestas, pero en un curso a distancia debe de pensar o planificar con anticipación cómo usar esta diapositiva, es decir,
cómo va a involucrar a su audiencia con esta diapositiva y cómo le gustaría que participen. ¿Quiere que los productores activen el micrófono para hablar o simplemente quiere que levanten la mano en la ventana del participante y esperen a que usted les asigne un turno? ¿Quiere usar la función Annotate y que los productores usen un sello, una imagen o texto para responder a la pregunta o simplemente que ellos escriban sus respuestas en el chat? Entonces, usted puede pedirles que piensen cuáles son los riesgos que ven en esta imagen. Después que han identificado a los riesgos principales, podría preguntarles cuál de estos riesgos es el mayor para sus huertas. Luego que han identificado esos riesgos, puede fomentar el debate para que los productores den un paso más y piensen qué significa esto para su propia situación. Esta información puede ayudarlo como instructor a comprender dónde debe dedicar más tiempo en el módulo y a enfocarse en las necesidades específicas de su audiencia. Incluso puede preguntar si los productores realmente están preocupados por casos frecuentes de intrusión animal en las áreas de sus huertas o si están preocupados porque están en el camino de paso de aves migratorias, como es el caso acá. Ahora es un buen momento para recordar a los productores que vamos a iniciar el bloque de diapositivas sobre vida silvestre y cogestión, es decir, desde la diapositiva 6 hasta la diapositiva 14. La diapositiva 6 es la primera de una serie de diapositivas que habla sobre la fauna silvestre y la cogestión. Así que utilícela como una introducción. No toda la fauna silvestre es mala en la huerta, pero si se identifican riesgos de inocuidad para los productos cubiertos por la norma, los productores deben de implementar prácticas para reducir esos riesgos. Así que esa es la declaración general acá. Entonces, no estamos diciendo que la fauna silvestre es mala, pero si hay un riesgo involucrado, entonces los productores deben de tomar las medidas para reducir esos riesgos. Controlar o tratar de controlar la fauna silvestre es un proceso complejo. Puede requerir múltiples estrategias y es un punto importante a destacar aquí. Es que las opciones de manejo pueden estar limitadas, tanto por leyes del condado, del estado o por leyes federales. Por ejemplo, es posible que algunos animales no sea permitido moverlos de la huerta a otra propiedad o que solo sea permitido moverlos cierta cantidad de pies o de metros. Otros animales están protegidos del acoso u hostigamiento. Es importante que los productores sepan que se requiere a nivel local cuando se trata de fauna silvestre. Por ejemplo, es posible que se requiera un permiso de caza por daños para algunos animales. Y si esta no es una de sus áreas de especialización, es posible que desee compartir hojas de asistencia técnica o enlaces a agencias especializadas para obtener más información sobre fauna silvestre. La diapositiva 7 contiene preguntas para enfocar a los productores en los desafíos únicos de su huerta. Y usted puede hacerle las siguientes preguntas. ¿Encuentra heces de fauna silvestre en los campos de productos agrícolas frescos? ¿La huerta se encuentra en un área visitada por un gran número de animales, por ejemplo, parvadas de aves migratorias? ¿Qué prácticas de manejo pueden limitar la contaminación de los campos de productos agrícolas frescos o fuentes de agua debido a la fauna silvestre? También recuerde que usted puede cambiar fotografías. Yo trabajo acá en el noreste, donde los cocodrilos no representan un problema. Así que he cambiado esta fotografía por la fotografía de este mapache, porque este es un animal más representativo de nuestra zona. Usted puede cambiar las fotos, pero debe de mantener el texto. Por ejemplo, también algunos equipos de instructores comparten hojas de asistencia técnica locales sobre cómo identificar animales de la fauna silvestre, que puede ser por sus huellas o por sus heces, porque realmente se necesita saber con qué tipo de animales se está lidiando para saber cómo monitorearlos y cómo disuadirlos. Cogestión. La cogestión puede ser un término nuevo para muchos productores, por lo que se debe dedicar tiempo para repasar esta definición. Como se indica en el glosario y en las notas de la diapositiva 8, en la segunda viñeta, la cogestión se define como las prácticas simultáneas para minimizar el riesgo de contaminación fecal y los peligros microbiológicos asociados con la producción de alimentos y la conservación del suelo, el agua, el aire, la fauna silvestre y otros recursos naturales. Entonces, un mensaje clave en esta serie de diapositivas es que la implementación de prácticas de inocuidad de los alimentos no requiere que los productores destruyan sus áreas de conservación o que eliminen sus objetivos de conservación de recursos. La norma fomenta las prácticas de cogestión.
Sin embargo, no son obligatorias en la norma estas prácticas, solamente son opciones de buenas prácticas agrícolas para lograr ese equilibrio. La comprensión de los riesgos de inocuidad de los alimentos introducidos por la fauna silvestre es una tarea muy compleja, incluso para los investigadores que lo han estado estudiando durante mucho tiempo. De hecho, eliminar el hábitat de la fauna silvestre puede mitigar o no estos peligros. Así que nuevamente se sugiere enfatizar a los productores que ellos no están obligados a destruir el hábitat de la fauna silvestre. Esto podría aumentar los riesgos para la inocuidad de los alimentos. El monitoreo cuidadoso de las consecuencias no deseadas de prácticas de manejo, tanto en la inocuidad de los alimentos como en la conservación de los recursos naturales, es importante para una buena cogestión. Y la evidencia científica, no la suposición, deben de guiar el manejo de los riesgos. Nuevamente, los productores son las personas idóneas para saber qué hacer en su huerta. Pueden tomar toda la información del módulo 4 y leer informes de investigación para tomar una decisión sobre las prácticas a implementar en la huerta. Sin embargo, necesitan observar y ver qué sucede con esas prácticas, porque eso realmente les dirá qué impacto están teniendo esas prácticas en su huerta. Y de nuevo, aquí estamos hablando de inocuidad de los alimentos, pero también de cogestión, es decir, de gestionar todo el sistema. Además, puede resultar beneficioso dedicar un tiempo a las definiciones dependiendo de la audiencia. También debemos asegurarnos de que los productores entienden qué exige la norma y qué no exige en este tema. La diapositiva 10 lleva este tema un paso más allá y da algunos ejemplos para considerar en la cogestión, y este podría ser un buen lugar para hacer una pausa y conversar con los productores de su grupo o curso y analizar qué están haciendo ellos para apoyar la cogestión en sus huertas. Es probable que estén aplicando ciertas prácticas de cogestión y que simplemente no están usando este término para describirlas. De nuevo, aquí la idea es aprovechar para ubicarnos todos en la misma página. Y aquí tenemos una pregunta para el debate o una clicker question. Y si usted está presentando en Zoom, pídale a los productores que usen Annotate para responder esta pregunta y asegúrese de que todos en su audiencia entienden este punto sobre la cogestión y de lo que estábamos hablando en las diapositivas anteriores sobre ese contenido. Entonces, verdadero o falso, la cogestión significa que la conservación de los recursos naturales tiene prioridad sobre la inocuidad de los alimentos. Oriente a los productores sobre cómo usar Annotate, tal como se nos explicó en los módulos previos, y no olvide recordarles que deben de cerrar Annotate, de lo contrario, cada vez que hagan clic en la pantalla, dejarán una marca. Si la mayoría elige falso, entonces ustedes hicieron un buen trabajo como instructores, o probablemente las personas ya sabían la respuesta desde antes. Pero lo importante es que ahora todos estamos en la misma página. No obstante, si hubieran personas que respondieron verdadero, eso es una señal para usted como instructor de generar un debate o una discusión sobre ese punto. Quizás las personas tengan algún razonamiento de su propia experiencia para compartir con el grupo. Como ustedes saben, la fauna silvestre reduce el campo de cultivo y eso representa pérdida de dinero, por lo que la diapositiva 11 nos permite entrar en algunos detalles aquí. Solo tenga en cuenta que podría ser un tema tenso para algunos productores. Es bueno señalar que el título de esta diapositiva es el monitoreo de la actividad de la fauna silvestre, no controlar la actividad de la fauna silvestre. Los requisitos de la inocuidad de los alimentos buscan reducir el riesgo, no eliminarlo. Ustedes saben que no hay forma de controlar toda la fauna silvestre, por lo que los productores deben de saber que eso no es lo que requiere la norma. Lo que sí requiere es monitorear la actividad de la fauna silvestre. Los requisitos de la norma nos ayudan a evitar el consumo de productos agrícolas frescos que están contaminados o que tienen una probabilidad razonable de estar contaminados. Por ejemplo, por heces de animales, ya que estas contienen patógenos humanos. Los requisitos de la norma no requieren que las huertas controlen el acceso de los animales a las áreas de cultivo, pero sí requieren que las huertas manejen adecuadamente los productos que pueden estar contaminados por animales que se encuentran en las áreas de cultivo. Y tenga en cuenta que los requisitos de monitoreo son diferentes durante la temporada de crecimiento en comparación con los requisitos de precosecha. Así que vamos a hablar de ambas cosas. Estos son dos requisitos separados en la norma. Y también en esta diapositiva me gusta señalar que no hay nada en la norma que dé permiso para matar especies en peligro de extinción. Bueno,
No se puede capturar especies amenazadas o en peligro de extinción identificadas en la Ley de Especies en Peligro de Extinción de los Estados Unidos. Entonces, todo lo que requiere la norma es monitorear la presencia de fauna silvestre y que se tomen las medidas para reducir el riesgo de la inocuidad de los alimentos. Muy bien, las diapositivas 12 y 13 ofrecen ejemplos de formas en las que se puede disuadir o ahuyentar a la fauna silvestre y hay muchos detalles en las notas, así como recursos adicionales que usted como instructor puede consultar si este tema es nuevo para usted. Y a veces este módulo se le asigna al instructor con menor experiencia del equipo de capacitación para que presente el módulo 4, porque es bastante fácil. Solo tiene unos pocos requisitos de la norma. Pero si esta persona no tiene experiencia suficiente en fauna silvestre, es bueno que haga la tarea con anticipación, buscando información y recursos en caso de que los productores tengan preguntas y poder ofrecerles ejemplos más realistas. La diapositiva 13 también contiene ejemplos de disuasión de la fauna silvestre. Acá tenemos ejemplos que pueden ser aplicados en las huertas, pero eso dependerá de las características específicas de cada territorio y de cada huerta. Así que si usted está presentando este módulo por primera vez, usted puede revisar las notas de estas diapositivas y también durante la presentación puede generar debate con los productores, preguntándoles qué tipos de métodos de disuasión ellos implementan en sus huertas. Nuevamente, usted también puede cambiar estas fotos por fotografías que son más representativas de lo que hacen los productores en su área y de la fauna silvestre alrededor de ese territorio. Pero recuerde que se debe de mantener el texto. Es decir, el uso de un método preciso de disuasión de fauna silvestre depende de su audiencia, de su grupo específico que está capacitando. La diapositiva 14 es opcional, pero también se puede usar como una diapositiva de transición. Recién estábamos hablando sobre la vida silvestre y ahora estamos preparándonos para hablar sobre los animales domésticos. Entonces, aquí es donde se traslapan los animales de la fauna silvestre con los animales domésticos. Acá tenemos otra transición. Este bloque de diapositivas trata sobre animales domésticos, la ganadería, animales de trabajo y mascotas, desde la diapositiva 15 hasta la diapositiva 19. Este es otro tema delicado para discutir con los productores porque es un tema sensible. A menudo los animales tienen un valor importante en las huertas y los productores pueden considerar a los animales un componente integral de la sostenibilidad en su huerta. La diapositiva 15 presenta el tema de los animales domésticos. También es un buen lugar para preguntarle a los productores cómo están usando a los animales en su huerta, si tienen animales de trabajo o algún tipo de producción animal. Es un poco difícil ver en esta fotografía, pero aquí hay unas gallinas en un campo de producción de fresas o frutillas. Y usted, como instructor de la alianza, probablemente esté viendo muchos riesgos por todas partes en este cultivo. Esta foto es interesante para discutir sobre lo que está pasando en ese campo de frutillas, donde se observan las gallinas, y estas pueden ser muy beneficiosas para controlar insectos, pero la pregunta es, ¿vale la pena el riesgo de tener heces de gallinas en las fresas? No lo creo. Aquí es un lugar donde se podría tener una discusión o debate con los productores sobre cómo van a utilizar los animales en sus huertas y sus diferentes fines. Preguntémonos, ¿qué temas serán más útiles para su audiencia específica? Por ejemplo, quizás permiten usar un perro para mantener a la fauna silvestre alejada de las áreas de cultivos. ¿O cuál es la ventaja para las huertas que utilizan animales de trabajo? Por ejemplo, carretas impulsadas o tiradas por caballos en los campos de producción. Entonces, este es un buen lugar para hacer una pausa y obtener comentarios de su audiencia específica para saber las formas como están usando a los animales domésticos en la huerta o incluso si permiten cierta vida silvestre en sus huertas para ciertos fines. Productores que construyen hábitats de aves rapiñas alrededor de sus campos para ayudar a controlar poblaciones de roedores. O tal vez tienen un coyote que vive en el área y no lo disuaden porque ese coyote saben que les ayuda a mantener controlados a los conejos, que son un problema para los cultivos. Entonces hay muchos temas que podrían surgir durante el diálogo en esta diapositiva. Cuanto más presente este módulo y cuanto más conozca las necesidades de los productores de su zona, mejor estará preparado para abordar sus preguntas sobre este tema. Muy bien, la diapositiva 16 esta brinda otra oportunidad para generar debate y escuchar las necesidades reales de capacitación de su grupo de productores o audiencia. Contiene algunas preguntas importantes para generar debate en torno a la evaluación de riesgos de los animales domésticos específicamente.
Y estas preguntas son: ¿están permitidos los animales dentro del campo como parte del proceso de producción cuando el cultivo está presente? ¿Los trabajadores están conscientes de los riesgos de la contaminación cruzada proveniente de la contaminación fecal proveniente de las manos, ropa, calzado y equipo después de manejar animales o material fecal? ¿Los campos de producción son rotados con campos de pastoreo? Entonces estas preguntas pueden ayudarle a generar un debate interesante de cómo esas evaluaciones de riesgo pueden generarse en torno a los animales domésticos. Los requisitos de inocuidad de los productos agrícolas frescos en el módulo 4 generalmente se refieren al monitoreo de la contaminación en 2 puntos del ciclo de cultivo, durante la temporada del crecimiento del cultivo e inmediatamente antes de la cosecha. La diapositiva 17 trata aspectos o factores de evaluación de riesgo antes de la siembra. Llamo la atención sobre el símbolo de sección o el símbolo regulatorio, porque las notas contienen esos requisitos específicos de inocuidad de los productos. Y luego, en la diapositiva 20, se cubrirá la evaluación previa a la cosecha. Están separados aquí en la presentación y en el manual también, pero si desea, incluso usted podría mover la diapositiva 20 junto o a la par de la diapositiva 17 y hablar de ambos temas de una vez, porque estos son los 2 requisitos que se evalúan: el riesgo antes de la siembra y antes de la cosecha. La diapositiva 18 presenta el tema de animales de trabajo, y en su discusión anterior con su audiencia es posible que se haya dado cuenta que ninguno de los productores en el grupo usa animales de trabajo, o simplemente los productores no admitirán en público que tienen animales de trabajo. Si nadie usa animales de trabajo, no es necesario que le dedique mucho tiempo a esta diapositiva, pero hay algunos puntos importantes aquí. El primer punto es que la norma de la inocuidad de los productos agrícolas frescos no prohíbe el uso de animales de trabajo en las áreas de cultivo. Sin embargo, si los productores utilizan animales de trabajo, deben controlar los riesgos asociados con esa práctica. Por ejemplo, las huertas tendrían que monitorear y desechar cuidadosamente los productos contaminados, o pueden definir senderos en los que los animales de trabajo puedan caminar sin entrar en contacto con los productos cubiertos por la norma. Entonces, estos son solo un par de puntos que es importante destacar en esta diapositiva, incluso si nadie en la audiencia usa animales de trabajo. De esta manera, se les hace saber a los productores que los animales de trabajo no están prohibidos por la norma. La diapositiva 19 presenta el tema de las mascotas, y todos amamos a nuestras mascotas. Y es que las mascotas son algo que vemos a menudo en las huertas. Sin embargo, si no están en la huerta para hacer un trabajo, deberían de quedarse en casa. Los perros y gatos de trabajo no están prohibidos por la norma. Pero, si los está utilizando como animales de trabajo, su presencia debe de ser monitoreada y debe de tener un plan de acción correctiva por anticipado. Y esto es algo que los productores deben de tener claro. Además, otro punto importante en esta diapositiva se refiere a los visitantes, tema discutido en el módulo 2. Se debe de indicar a los visitantes de la huerta que dejen sus mascotas en casa. Así que ese es un tema o un punto importante que también podría generar cierta discusión con su audiencia. Por eso tenemos el símbolo de sección acá, porque recordemos del módulo 2 que también se deben de proveer estaciones para lavado de manos y baños. Acá tenemos otra transición en el módulo 4. Vamos a conversar ahora sobre los requisitos regulatorios, desde la diapositiva 20 a la 24. Es toda esta serie de diapositivas que les muestro acá. Bien, aquí en la diapositiva 20 hablamos sobre la evaluación precosecha. Esto incluye los requisitos de la 112.112, como se indica en las notas. Esta requiere que junto antes y durante las actividades de cosecha, aquellos sujetos a la norma tomen las medidas razonablemente necesarias para identificar y no cosechar los productos que probablemente estén contaminados con un peligro conocido o razonablemente previsible. Incluye las medidas para identificar y no cosechar los productos agrícolas frescos que estén visiblemente contaminados con excremento de animales. Esta diapositiva enfatiza realmente que los productos frescos que han sido contaminados no se pueden cosechar. Bien, entonces el requisito en sí es realmente largo. Es algo difícil de entender, pero la conclusión es que los productos frescos que han sido contaminados no se pueden cosechar. Como se discutió en el módulo 1, los patógenos en los productos agrícolas son difíciles de eliminar con cualquier cantidad de lavado.
ya sea en la huerta o en la cocina del consumidor final. No podemos contar con lavar la contaminación. Por eso la norma se enfoca en la prevención. Y esto es muy importante que los productores lo comprendan. Entonces, nuevamente, la norma requiere que los productores identifiquen y no cosechen productos cubiertos que tengan una probabilidad razonable de estar contaminados. Así que eso es lo que debemos de enfatizar y enfocarnos aquí en nuestra evaluación de riesgos previo a la cosecha, identificando si el producto ha sido contaminado y qué pasos vamos a tomar para asegurarnos de que no se coseche. Muy bien, tenemos otra pregunta de debate o clicker question nuevamente, y solo para aclarar, este punto debería de tener una respuesta realmente fácil porque las otras opciones ni siquiera suenan como parte del módulo 4. La pregunta consiste: ¿por qué es importante la evaluación de precosecha según se establece en la 112.112? Y tenemos 4 alternativas. También usted podría convertir esta pregunta para usar Annotate en presentaciones a distancia, o también como una pregunta de verdadero o falso, o de sí o no en el chat, o usar una retroalimentación no verbal en Zoom, como por pulgar arriba o pulgar abajo. Entonces, hay diferentes formas en que puede usar esta pregunta. Pero solo quería compartir que esta es una pregunta de debate que puede ser usada o no. Parece un poco simple porque la respuesta correcta es bastante obvia para mí, pero es bueno hacer una pausa y asegurarse de que los participantes sepan cuál es el requisito para la evaluación de precosecha. Y acá tenemos la respuesta. Previene la cosecha de productos agrícolas frescos que estén visiblemente contaminados con heces. La diapositiva 21 enfatiza que se debe documentar cualquier acción que tomen los productores. Estas acciones no solo documentan las medidas tomadas para reducir los riesgos, sino que también ayudan a rastrear las tendencias en la actividad animal en la huerta, en los campos adyacentes, y garantiza que los trabajadores hayan tomado todas las acciones necesarias para garantizar que los campos de cultivo sean seguros. Así que estos son deberíamos, es decir, deberíamos documentar estas acciones, y volveremos a hablar sobre este tema en un momento, cuando hablemos de mantenimiento de registros. Pero las diapositivas 21 y 22 nos dan algunos ejemplos de acciones correctivas. Ahora, no todas son inclusivas porque los productores van a determinar qué acciones correctivas necesitan para su situación particular. Entonces, en el número 3 de esta diapositiva se considera eso. Pero de nuevo, lo fundamental o punto de partida es: no coseche ningún producto que pueda estar contaminado. En el número 2 de lo que hablamos es del establecimiento de zonas de seguridad o protección no cosechable alrededor de la contaminación. La idea es definir una zona de seguridad o protección no cosechable cuando ha habido una intrusión animal en los campos de cultivos. Ahora, la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos no exige el establecimiento de una zona de seguridad y tampoco define el radio. Por lo tanto, en las notas se sugiere un radio de 0 a 8 metros, es decir, de 0 a 25 pies. Y esto es una gran diferencia. Por lo tanto, es una buena oportunidad para conversar con los productores sobre lo que es una zona de seguridad no cosechable y enfatizar con ellos cómo se determinaría el radio del evento de contaminación. Entonces, esta diapositiva da la oportunidad de establecer esa discusión con los productores y asegurarse de que ellos comprenden este importante detalle. Recuerde, la norma no exige el establecimiento de una zona de seguridad no cosechable, pero es una buena práctica. Además, la información de estas dos diapositivas está estrechamente relacionada con la capacitación que se debe proporcionar a los trabajadores que realizan la cosecha y la responsabilidad de un supervisor en una huerta o de una tercera parte responsable de garantizar los requisitos de inocuidad que se cumplan en la huerta. De nuevo, es un buen lugar para revisar los detalles más importantes sobre los cuales se conversó en el módulo 2. Y ahora, esté preparado como instructor para vincular o integrar la información de las diapositivas 21 y 22 con los requisitos de capacitación descritos en esta diapositiva 23. Dedique por favor un tiempo a cubrir los detalles de esta diapositiva, enfatizando las palabras tienen que y deberían para realmente llamar la atención de los productores. Puede cambiar de color de estas palabras también. Los trabajadores tienen que recibir capacitación para aprender a reconocer y no cosechar productos agrícolas frescos contaminados. Sin embargo, los trabajadores deberían reportar cualquier preocupación relacionada con la inocuidad de los alimentos a su supervisor. Entonces, los trabajadores deberían sentirse seguros
al comunicar estos asuntos a su supervisor. Enfatice lo que hablamos en las diapositivas anteriores con los productores, porque es importante establecer esa cultura de inocuidad de los alimentos en la huerta. Pero también recuérdeles de los requisitos principales del módulo 2. Otra cosa que es importante destacar en esta diapositiva es sobre el título de la misma. Los trabajadores representan la primera línea de defensa en la huerta. Nuevamente, es solo un recordatorio importante de que esta capacitación es muy importante para los trabajadores, porque ellos son las personas que están cosechando nuestra comida, van a ver y tocar cada producto cosechado. Así que ahí está esa línea de defensa para asegurarse de que no se coseche producto contaminado. De nuevo, aquí aprovechamos para enfatizar el tienen que y deberían cambiando de color. Se deberían mantener los registros de evaluaciones antes de la siembra, monitoreo de la actividad de animales, evaluación de riesgos, eventos de intrusión y contaminación, todas las acciones correctivas tomadas. Sin embargo, se tienen que mantener los registros de capacitación de los trabajadores. El único registro requerido para el módulo 4 es el registro de capacitación de los trabajadores. De este tienen que mantener documentación que incluya las fechas de capacitación, los temas de capacitación cubiertos que están relacionados con los animales domésticos, la fauna silvestre y el uso de la tierra, y los trabajadores que fueron capacitados en esos temas. Entonces, nuevamente, no todos en la huerta están cosechando. Es posible que no todos necesiten tener la capacitación en la evaluación de riesgos de cosecha, pero aquellos que están involucrados en esos roles importantes deben recibir esa capacitación. Esta diapositiva es opcional, pero muestra un ejemplo de un registro de monitoreo de animales domésticos y de fauna silvestre, y si los productores quisieran ver un ejemplo, ustedes podrían compartir esta diapositiva o simplemente pueden omitirla porque es opcional. Y finalmente la diapositiva de resumen. Úsela para reiterar los puntos más importantes que cubrió en este módulo con su audiencia específica. Nuevamente, no es necesario que lea estas notas palabra por palabra. Tómese el tiempo para repasar lo que fue más importante, a lo que le dedicó más tiempo o lo que generó más debate. Simplemente reiterando esos puntos realmente importantes para su audiencia. ¿Cuáles fueron las grandes conclusiones? Y luego pregunte si tienen preguntas pendientes sobre este tema. Para esta parte de la discusión recomiendo parar de compartir pantalla y mostrar la galería de videos para que todos activen su video y puedan verificar visualmente la comprensión de los participantes para que pueda ver si la gente asiente con la cabeza o ver si están confundidos. Puede preguntarle a alguna persona en específico llamando a alguien por su nombre, diciéndole recuerdo que al principio de este módulo mencionó esto. Quisiera saber si pude responder a sus preguntas o si pudimos responder a sus preguntas. Finalmente, quiero agradecer por toda su atención y un recordatorio adicional. Las grabaciones de esta reunión se publicarán en nuestro sitio web y si está viendo esta sesión grabada y tiene alguna pregunta, visite nuestro sitio web y vaya a la pestaña Quiénes somos y busque a su asociado de extensión regional o a uno de nuestros asociados de extensión en español. Obtendrá nuestras direcciones de correo y número de teléfono ahí. Si tiene alguna pregunta adicional sobre cómo impartir el módulo 4, comuníquese con nosotros y será un placer atenderle. Nuevamente, muchas gracias.